Ahora iniciamos con el manejo del trauma de tórax en el servicio de urgencias. Les dejo literatura para que profundicen el tema. Recuerden la anatomía topográfica y quirúrgica del tórax. Recuerden que el tórax se divide en un área del opérculo torácico, en un área precordial, en un área tóraco-abdominal y en un área torácica pura. Esta sería la localización del área del opérculo torácico. Quiere decir que se localiza el opérculo torácico, pero que toda localización o toda herida localizada en esta ubicación, en esta área, muy probablemente va a afectar el opérculo torácico y por lo tanto los lóbulos superiores del pulmón. Recuerden delimitar el área precordial. Esta es de importancia clínica porque toda herida que se encuentre en esta área siempre hay que sospechar lesión cardíaca. Entonces la dividimos en el borde inferior de las clavículas, de acá a acá, el manubrio external y por el lado izquierdo la línea axilar anterior y otros clínicos dicen que la línea media axilar, es decir, esta de acá y esta de acá, o sea, línea media axilar o línea axilar anterior. Y por el lado derecho, algunos clínicos dicen que la línea paraesternal derecha, es decir, esta de acá, pero otros dicen que la línea medio clavicular derecha, es decir, acá. Por lo tanto, todo lo que se localice en esta área, y recuerden también ubicar el epigastrio. El epigastrio también hace parte de la región precordial, por lo que todo lo que se localice en esta área, incluyendo el epigastrio, hay que sospechar siempre de lesión cardíaca. Lo siguiente, la región o el área tóraco-abdominal se divide en un área anterior y en una posterior. La región tóraco-abdominal anterior va entre la línea que cruza las mamilas, las tetillas, es decir, esta de acá. Vean acá, la línea que cruza las mamilas y los rebordes costales, es decir, esto. Por lo tanto, toda esta área es área tóraco-abdominal anterior. Esta verde que se observa en la gráfica. Es decir, que toda lesión en esta área lesionará tanto estructuras torácicas, pulmón y corazón, como estructuras abdominales, ya sea por el hígado, el vaso, el estómago, etc. Y la región tóraco-abdominal posterior es la que se ubica entre la línea de los ángulos inferiores de la escápula, es decir, acá ubicamos el ángulo inferior de la escápula, acá y acá, es decir, acá y acá, cruzamos una línea y por abajo a la novena a décima costilla, es decir, por acá, novena a décima costilla. Y así es como hemos delimitado el área tóraco-abdominal tanto anterior como posterior. El área torácica pura, ahora es el área en la región derecha que no ocupa el área precordial. Acá, borde inferior de la clavícula derecha, línea paraesternal derecha, acá la línea de la tetilla, la línea mamilar y la línea axilar anterior, esta región de acá, área torácica pura. Y en la región posterior es esta de acá, toda esta área que compromete este lado, desde la línea axilar posterior, es decir, esta de acá, línea axilar posterior, y los ángulos superiores de las escápulas. Todo esto es área torácica pura. Recuerden repasar la anatomía de la cavidad torácica, ubicar todas las estructuras intrapleurales y del mediastino. El trauma de tórax, al igual que el trauma de cuello, se divide en trauma cerrado y abierto.
Los más frecuentes del trauma de tórax cerrado son las colisiones por accidentes de tránsito con mecanismos de aceleración y desaceleración o por golpe directo. El trauma de tórax abierto se divide en penetrante y no penetrante. Y las más frecuentes son por heridas de arma de fuego y heridas por arma cortopunzante. Entonces, lo más frecuente son traumas cerrados por colisiones de accidentes de tránsito y heridas penetrantes o abiertas por heridas de arma de fuego o por heridas por arma cortopunzante. ¿Cómo saber ahora si el trauma abierto es penetrante o no penetrante? Entonces, en este caso vamos a revisar la pleura parietal. Si se encuentra lesionada, pues el trauma será penetrante. Entonces, no se les olvide asignar el trauma de tórax abierto como penetrante si a la exploración de la pleura parietal se encuentra perforada, pues será un trauma penetrante. Manejo igual, evaluación primaria, vía aérea, buena ventilación, dar soporte ventilatorio si es necesario, asegurar la vía aérea, dar soporte circulatorio con líquidos, vasopresores, inotrópicos, evaluar choque, hipoperfusión si es necesario, dar reanimación cardiopulmonar si es necesario, evaluar las hemorragias y dar soporte transfusional si es necesario y evaluar deterioro neurológico y el examen físico completo y evitando hipotermia, hipocalcemia y acidosis. No se les olvide que estos son los 5 mecanismos que conllevarán a la muerte temprana en los pacientes. Primero es la obstrucción de la vía aérea, ya sea por lesiones traqueobronquiales, secciones bronquiales o hemorragias en la vía aérea, o por obstrucción propia de cualquier artefacto de la vía aérea. Lo segundo que puede matar a los pacientes es la pérdida de la capacidad de la oxigenación y la ventilación dada por pacientes con neumotórax, hemotórax, hemoneumotórax o contusiones pulmonares. Lo tercero es la exsanguinación, la hemorragia con choque hemorrágico. Lo cuarto es la falla cardíaca por contusión cardíaca o ruptura valvular. Y también lo quinto es el paciente con taponamiento cardíaco. Por lo que en el servicio de urgencias lo principal en la evaluación primaria y secundaria es descartar todos estos 5 mecanismos: obstrucción de la vía aérea, neumotórax, hemotórax, hemoneumotórax, choque hemorrágico, falla cardíaca por contusión cardíaca o ruptura valvular y quinto, el taponamiento cardíaco. Empecemos hablando del neumotórax. Atención, recuerden que ocurre cuando el aire no es evacuado del espacio pleural en el contexto de una lesión de la pleura visceral. Por lo tanto, va a salir aire al espacio pleural del pulmón, al espacio pleural, y como acá se encuentra cerrado, pues va a generar una tensión, es decir, un neumotórax a tensión, con atelectasia completa pulmonar, un colapso total pulmonar. En estos pacientes pueden comprimir el ventrículo derecho y el mediastino y generar un choque obstructivo. Existe compresión de nuevo de las estructuras mediastinales, existe el pulmón colapsado, hay signos de dificultad respiratoria y disminuye el retorno venoso con hipotensión y choque obstructivo y puede generar paro cardiorrespiratorio. El hemotórax a tensión, hallazgos en la radiografía que se pueden encontrar: desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Vean acá cómo la tráquea se encuentra desviada al lado contralateral. Y vean acá. Signos de dificultad respiratoria en los pacientes: disnea, taquicardia, hipotensión, signos de hipoperfusión, distensión de las venas yugulares porque hay un choque obstructivo, asimetría en el tórax. Vean cómo se encuentra la asimetría en este paciente con elevación de este hemitórax, ausencia de murmullo vesicular, hiperresonancia por la presencia de aire en la cavidad torácica, y si hay disponible se debe realizar el FAST extendido.
Recuerden que todo neumotórax a tensión, lo primero es realizar la descompresión con un Yelko número 18 en el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular en estos pacientes. Es decir, si el neumotórax es en el hemitórax derecho, pues deben colocar el Yelko en el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular en el borde superior de la costilla con un Yelko 18. Sin embargo, el ATLS lo que recomienda es que en vez de localizarse la descompresión en este lugar, se realice como en un tubo de toracostomía, es decir, en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media para descomprimir ese neumotórax a tensión. El neumotórax abierto es cuando existe ahora una lesión de la pleura parietal y de la pleura visceral. Por lo tanto, va a entrar aire por este lado, aire de ambiente y aire de los pulmones a la cavidad pleural. Y existe un equilibrio entre la presión intratorácica y la atmosférica inmediatamente. Recuerden que todo neumotórax abierto se debe medir el índice de Harvey para evaluar el porcentaje de neumotórax que tienen los pacientes. Hay muchas maneras, una de ellas es como se evidencia en las gráficas, es decir, evaluando el porcentaje de neumotórax, evaluando la línea pleural como señala esta flechita en la región A y en la región B, es decir, la línea B es la de que va en el pulmón, en la radiografía de tórax, y la línea A, la que va desde acá, la línea del pulmón, a la línea pleural, es decir, esta de acá, y se hace esta ecuación. B al cubo sobre A al cubo en porcentaje, y esto da el porcentaje del neumotórax que tiene el paciente. La otra opción es como se evidencia en la figura B, es decir, medir el porcentaje del neumotórax en la línea A, es decir, desde el pulmón hasta la línea pleural, acá se mide esto, luego en el polo superior, la B en el polo medio del pulmón y la C en el polo inferior del lóbulo inferior del pulmón. Y así se obtienen tres medidas, A, B y C. Y se suman estas tres A más B más C y se dividen entre 3 y esto da el porcentaje de neumotórax que tiene el paciente. La otra es más sencilla, como se evidencia en esta gráfica, es evaluando muy superiormente el porcentaje neumotórax en 10 a 20%, 21 a 40% y 41 a 100%. ¿Cómo? Pasando una línea en toda la parte media del pulmón, y si está el pulmón más lateral de esa línea, es decir, esta de acá, el paciente muy probable tiene un neumotórax del 10 al 20%. Si el pulmón empata con la línea media, pues muy probablemente el paciente tiene un neumotórax del 21 al 40%. Pero si el pulmón se observa medial a esa línea media, pues el paciente tiene un neumotórax del 41 al 100%. Entonces ya quedan ustedes a aprenderse cualquiera de estas tres formas, o si cuando tengan radiografías con neumotórax abiertos, pues apliquen las tres medidas a ver cómo les va. Pero lo importante es calcular siempre y anotar en la historia clínica el porcentaje de neumotórax abierto. ¿Por qué es importante? Porque el manejo será acorde a este porcentaje. Se debe iniciar la toracostomía si el índice es mayor al 25%, así no importa que el paciente esté asintomático, o si el índice es mayor al 20% y el paciente tiene signos de dificultad respiratoria, se colocará una toracostomía. Si a las 6 horas de la lesión no hay un neumotórax, se puede suturar la herida porque el paciente con seguridad no tendrá un neumotórax abierto, es decir, no generará ya un neumotórax. No se debe suturar antes de las 6 horas o puede formarse un neumotórax a tensión, es decir, puede generarse enfisema subcutáneo. Toda herida soplante se debe realizar toracostomía.
Un neumotórax a tensión de nuevo mayor al 25% o mayor al 20% si hay signos de dificultad respiratoria, se coloca una toracostomía. Todo paciente con un hemotórax mayor de 500 cc o menor si hay síntomas, se coloca una toracostomía. Todo paciente con un hemoneumotórax se coloca una toracostomía. Y por otras indicaciones de toracostomía serán empiemas, derrames pleurales masivos, preventivo en cirugías de tórax o paciente con kilotórax. Esta es una opción de permitir un paciente que tenga un neumotórax a tensión de abrirlo y generar como esta válvula de escape para que salga el aire, es decir, que cuando el paciente expanda la caja torácica, pues acá se comprime y no entra aire a la cavidad torácica. Pero cuando el paciente expulsa el aire, es decir, en expiración, pues el aire va a salir por esta localización, esta abertura, y va a salir el aire del neumotórax. Esta es una medida para tenerla momentáneamente hasta que se puede obtener un servicio de cirugía o se coloca un tubo de tórax. El hemotórax entonces puede clasificarse en hemotórax masivo y no masivo. El masivo es cuando el paciente tiene más de 1500 cc de sangre en la cavidad torácica o ha sangrado más de 400 cc en las primeras 4 horas. Y por lo tanto, esto es una indicación de toracotomía. Ojo, no toracostomía, sino toracotomía. Y será indicación de toracostomía, es decir, el drenaje cerrado, si el paciente tiene una hemorragia más de 500 cc o menor si hay síntomas. Es decir, de nuevo, un hemotórax. Se coloca una toracostomía si el paciente tiene una hemorragia de más de 500 cc o si es menor de 500 pero el paciente tiene signos de dificultad respiratoria o choque. Y se coloca o se realiza una toracotomía si el paciente tiene un hemotórax masivo, es decir, si ha sangrado más de 1500 cc o ha sangrado más de 400 cc en las primeras 4 horas. Tengan estos tips en la radiografía de tórax. Si en la radiografía de tórax se borra el ángulo costofrénico, pero no el diafragma, ha habido una hemorragia de entre 200 a menos de 500 cc. Si borra el diafragma, ha habido una hemorragia de más de 500 cc. A partir de ahí, por cada espacio intercostal borrado, hay una hemorragia de 200 cc. Es decir, evidenciemos acá. Si digamos acá se borra este ángulo costofrénico, pero se sigue observando el diafragma, la hemorragia es entre 200 y 500 cc. Pero si como en este lado se borró el ángulo costodiafragmático y el diafragma también, la hemorragia ha sido más de 500 cc en este caso. Y por cada espacio intercostal que se borre, se suman 200, es decir, digamos acá irían 500, si se borra este serían 700, si se borra este serían 900, si se borra este serían 1100, y así se va sumando en este hemitórax y en este hemitórax también. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de la toracostomía? Pregunta clásica de cirugía. Recuerden todo el procedimiento aséptico quirúrgico con la asepsia y antisepsia del lugar. La lidocaína se puede administrar a una dosis de máximo 4 miligramos por kilo cuando tiene epinefrina o de 7 miligramos por kilo sin epinefrina. Sin embargo, la dosis sería inicial de 1 a 2 miligramos por kilo. Localizar todo el equipo de toracostomía, es decir, tener la sonda, el tubo de toracostomía, el sistema de drenaje y tener lista la sutura y iniciar antibióticos profilácticos. Se puede administrar una cefalosporina de primera generación como cefazolina 1 a 2 gramos o clindamicina 300 miligramos endovenoso. Entonces esta es la técnica. Se debe colocar un tubo
26 a 28 French si el paciente tiene un neumotórax. Si el paciente tiene un hemotórax, se coloca un tubo 32 a 36 French. Se debe colocar la cabecera elevada con la extremidad superior en abducción, es decir, como se evidencia en esta imagen. En el ángulo de la cabecera elevado y el miembro superior flexionado detrás de la cabeza. Y el tubo se colocará en el triángulo de la seguridad, es decir, límites anatómicos, el pectoral mayor, es decir, este lugar, borde lateral del pectoral mayor, el dorsal ancho, el borde anterior del dorsal ancho, es decir, por acá, acá, y la línea intermamilar, es decir, la línea desde acá. Y este es el triángulo de seguridad donde en esta localización se puede colocar el tubo de toracostomía. Recuerden colocarlo en el borde superior de la costilla inferior porque ahí no pasa el paquete vasculonervioso. Entonces, esta es la técnica de colocación de la toracostomía. Recuerden primero infiltrar la lidocaína, 1 miligramo por kilo o de por ahí de 10 cc de lidocaína en el espacio intercostal y un poco en el espacio pleural. Después de haber infiltrado la lidocaína con un bisturí, realizan una disección horizontal. Ojo, es horizontal por encima del borde superior de la costilla. Y esa incisión la van a hacer de 1 a 2 centímetros como se evidencia acá, pero es horizontal, no vertical. Es decir, horizontal, acá va costilla y acá va costilla y acá hacen la incisión así, de 1 a 2 centímetros. La hacen en el triángulo de seguridad en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media. Ahí estaría localizado el triángulo de seguridad. Hacen disección Roma y luego van explorando con el dedo índice hasta que localicen la cavidad pleural. Es decir, primero hacen la disección Roma con unas pinzas de disección acá hasta que lleguen a la cavidad pleural y con el dedo van haciendo exploración digital hasta que sientan que llegaron a la cavidad pleural. Aquí en este paso clampean la sonda, ¿sí? Como se observa en la imagen, y la introducen, ingresan la sonda por ese huequito a la cavidad pleural. Y luego lo que hacen es conectarlo al sistema de drenaje y suturan con un sistema de sutura normal. Recuerden que los sistemas de drenaje funcionan como sistemas extractores de succión con presión negativa. Lo pueden construir artesanalmente si no llegan a tener un dispositivo de drenaje comercial con un vaso y lo llenan de agua los primeros 2 centímetros y lo tapan y mediante 2 tubos, un tubo abierto conectado a la atmósfera para que salga el aire y otro conectado al tubo del paciente. Este tubo lo ingresan y lo llevan hasta el agua de acá y así funciona como una trampa de agua para que succione el posible neumotórax que tenga el paciente. La otra, si el paciente tiene un hemoneumotórax, pueden utilizar entonces en este caso dos vasos. El primero para succionar todo el neumotórax y el segundo para succionar el líquido que pueda tener el paciente. Es decir, este tubo lo conectan al paciente y acá lo colocan libre. Y acá por lo tanto succionará tanto la sangre como el aire del paciente. Y acá se llenará la sangre. Y por este otro tubo de acá saldrá el aire y lo conectan a otro tubo
de igual manera con la trampa de agua como se evidencia acá, para que acá por esta trampa de agua salga el aire por este otro tubo al aire ambiente. Sin embargo, estos son los sistemas de drenaje comerciales, el llamado pleurevac. Acá tiene la diferencia en que se observa claramente la trampa de agua, en esta localizada acá. Cuando se le dice al paciente que tosa o que exhale fuertemente, acá se observan las burbujas en la trampa de agua como salen. Y este sistema de acá que nos permite cuantificar la cantidad en cc o litros que ha drenado el paciente de contenido hemático o seroso o purulento, lo que tenga el paciente. Entonces acá cuantificamos, siempre cuantificamos cuánto ha drenado el paciente en cc horas y en 24 horas para tomar decisiones clínicas. Estos son los criterios de retiro de la toracostomía, es decir, el drenaje cerrado. Todo paciente que tenga un drenaje seroso menor de 200 cc en 24 horas, todo paciente que tenga un drenaje hemático menor a 100 cc en 24 horas, paciente con ausencia de fístulas broncoalveolares, es decir, que no haya burbujeos por 24 horas. Recuerden la metodología o la técnica para retirar una toracostomía. Recuerden retirarla en inspiración total, colocar inmediatamente, sacar el tubo, colocar inmediatamente un apósito estéril impregnado con vaselina y sellar inmediatamente con esparadrapo o micropore. Se retira a los 4 días en la casa este esparadrapo o micropore. Se debe solicitar solamente radiografía de tórax si el paciente se torna disnéico, tiene signos de dificultad respiratoria o se evidencia gran enfisema subcutáneo o se evidencia una herida soplante en el sitio de colocación del esparadrapo. Ahora vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Recuerden la triada de Beck: ausencia de ruidos cardíacos a la auscultación, paciente hipotenso y con ingurgitación yugular. Recuerden que el signo de Kussmaul es el aumento en la presión venosa con la inspiración y los pacientes pues por lo tanto van a presentar un choque cardiogénico debido a un choque obstructivo. Es útil el FAST ya que permite evaluar la presencia de líquido libre en la cavidad pericárdica, acá, con esta hallazgos hipoecoicos en el espacio pericárdico, indica que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Estaría indicado el ecocardiograma entonces, o realizar una ventana pericárdica solamente en indicaciones de cirugía. Si no está disponible cirugía, realizar una pericardiocentesis. Y el manejo quirúrgico es una esternotomía media o una toracotomía según decida el cirujano. Estas son las indicaciones de toracotomía. Ojo, recuerden que la toracostomía es el tubo de tórax en la cavidad pleural y la toracotomía es el paciente que se le realiza una incisión en todo el espacio intercostal, se abren y se observa la cavidad torácica para reparar las lesiones intratorácicas que tenga el paciente. Entonces está indicada en todo paciente con deterioro hemodinámico, con paro cardiorrespiratorio en un centro de trauma, todo paciente con taponamiento cardíaco, paciente con lesiones vasculares de grandes vasos, de aorta, callado aórtico, etcétera, paciente con un hemotórax masivo, les acabo de decir, un drenaje de sangre más de 1500 cc o más de 400 cc en las últimas 12 horas, paciente con lesión traqueal o bronquial, paciente con lesión esofágica, paciente con hemotórax coagulado o retenido, una hernia diafragmática traumática o una fístula traqueoesofágica. No se les olvide estas indicaciones. Siempre que el paciente las presente, ustedes ya sabrán que cirugía debe realizar una toracotomía para hacer el reparo primario de estas lesiones. Toda herida tóraco-abdominal hay que explorarla con videotoracoscopia por riesgo de que el paciente tenga una hernia intratorácica.
Les dejo acá el algoritmo del ATLS para que evalúen a estos pacientes y para que profundicen el manejo del trauma de tórax en el servicio de urgencias. Ahora el tórax inestable. Antes se definía como la fractura de dos o más costillas adyacentes en dos o más lugares adyacentes a la fractura, a las costillas, o la separación de una sola articulación costocondral. Sin embargo, existe una nueva definición, que es todo paciente que tenga una fractura de cualquier número de costillas, así sea una sola, y que tenga falla ventilatoria o falla respiratoria. Falla ventilatoria dada por signos de dificultad respiratoria con respiración abdominal paradójica o falla respiratoria que tenga una alteración en la oxigenación con disminución de la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una hipercapnia con una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros eh, de agua. La hernia diafragmática se da en pacientes con lesiones tóraco-abdominales, siempre sospecharla en el paciente que presente signos de dificultad respiratoria, que tenga hallazgos en el examen físico de tórax y que genere también desplazamientos mediastinales. Y en la radiografía de tórax se observa las asas intestinales en la cavidad torácica, como se observa acá. En este caso el reparo será por videotoracoscopia o abierta, según la decisión del cirujano y del lugar donde se encuentre. Recuerden también las lesiones aórticas de grandes vasos por estiramiento de la pared torácica o doblamiento transversal del tórax. Vean que en esta radiografía de tórax se observa aumento del diámetro mediastinal con distensión del mismo. Y en la tomografía axial computarizada se puede observar las diferentes lesiones. Por ejemplo, acá en esta se observa una disección de tórax. Vean acá esta lesión. Y los reparos serán con manejo por cirugía cardiotorácica con implantes endovasculares o vasculares y reemplazos de la pared de la aorta o de los vasos lesionados. Recuerden que el REBOA es una de las maneras útiles para prevenir el sangrado y pues sin embargo se utiliza solamente en los centros especializados de trauma. Se coloca de manera endovascular en arterias femorales un catéter. Se inserta y se ubica donde exista el lugar de la hemorragia, por ejemplo, si es pélvica, si es a nivel de la arteria torácica, de la aorta torácica, de la aorta abdominal, y se infla un balón y así se detiene el sangrado en esa localización. Espero les sirva y les sea de utilidad.